Bien, le damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta noche para estar aprendiendo más de las Escrituras, de las diversas enseñanzas que Jesús nos dejó, ¿no? Y que es necesario que nosotros conozcamos con el propósito de poder tener vidas consagradas, vidas dedicadas a Él. Hoy, en todo en este tiempo, estamos hablando sobre los milagros de Jesús. Son señales que están escritas en la Biblia y siempre, pues, en cada señal hay mucha enseñanza. Así que damos gracias al Señor porque puso en nuestros corazones, pues, estar eh, compartiendo las enseñanzas de cada uno de estos milagros. Así que, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre cuando Jesús sana al hijo de un noble. Así que vamos a orar pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Señor, háblanos a lo más profundo de nuestro ser, Señor, que podamos siempre ah, ah, contemplar tus enseñanzas, que queden anidadas en nuestro corazón y que sobre todo también que las podamos por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como dijimos, vamos a tratar sobre la sanidad que recibió el hijo de un noble. El relato de esta sanidad es la segunda señal, pues, de las 8 principales que el evangelista Juan emplea, pues, con el propósito siempre de poder resaltar la identidad de Jesús y también para promover la fe en él. Vamos a ubicarnos bien en el contexto en el que fue realizado este milagro. Juan menciona que Jesús estuvo en Samaria y que 2 días después de allí salió y se fue a Galilea. Galilea era una región estratégica, era una región preparada por Dios para que allí pues Jesús pudiera ejercer también su ministerio. Lugar donde pues llevó la mayor parte de su ministerio allí. La región de Galilea estaba ubicada en el norte, ¿no? En la región norte de Palestina. Y Palestina, pues en ese tiempo estaba dividido en tres distritos: Judea del sur, ¿no? Samaria, que estaba en el centro, y arriba estaba, pues, Galilea en el norte, ¿no? Ahora, Galilea era muy importante porque esta ciudad, como estaba en el norte, muy pegada a la frontera, era, era continuamente invadida, ¿no? Y después los, los dejaban, o sea, los abandonaban, volvían a poblarla una y otra vez. Y pues muchos pueblos hicieron eso. Y entonces, pues, se transmitieron diferentes culturas, ¿no? Que se practicaban en ese lugar. Por esa razón, Galilea se conocía como Galilea de los gentiles, ¿no? Ah, estaba ubicada estratégicamente, pues también esta ciudad, los caminos importantes del mundo pasaban, pues, por sus fronteras. Galilea estaba muy poblada y también estaba rodeado de samaritanos, de finicios, de sirios, convirtiéndola pues en esa zona en un lugar estratégico como para poder empezar o realizar una evangelización. Galilea pues era puerta abierta para nuevas ideas, sobre todo innovadoras. Su población, que procedía pues de todas partes del mundo, buscaba nuevas ideas para estimular su pensamiento. Galilea era una puerta abierta para que la gente pues
difundiera la novedad de que el Mesías había venido y que el reino de los cielos había llegado. Cuando Jesús fue a Galilea, se mantuvo alejado de su pueblo natal de Nazaret. ¿Por qué? Porque pues a Jesús sus vecinos lo habían rechazado e incluso quisieron matar. Como resultado de ello, Jesús dijo, pues ningún profeta es acepto en su tierra. Y eso era una verdad, ¿no? Porque si revisamos las escrituras, por ejemplo, José no fue honrado por sus hermanos, pues vemos a David, tampoco fue pues honrado por sus hermanos, Jeremías tampoco fue honrado por su pueblo natal, Anatot, Pablo no fue honrado pues con sus conciudadanos y Jesús pues tampoco fue honrado en su ciudad natal. Bien, vamos a leer Juan 4, los versos 43 al 45. Y dice, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileas le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, antes del suceso de la sanidad del hijo del noble, Jesús hizo declaraciones pues de deshonra contra el lugar donde vivió y estuvo pues y en donde vivió la mayor parte de su vida. Y estas declaraciones por lo menos lo hizo por 2 motivos. En primer lugar, porque él tenía un corazón pues destrozado, de repente por la incredulidad de la ciudad natal. Y también, por otro lado, él explicó o expresó ello porque quería preparar a los discípulos pues para una persecución. Realmente seguir a Jesús implica pues que suframos rechazo, humillación y persecución. Como que Jesús también a través de ello estaba preparando el corazón de sus discípulos. En la introducción de este milagro, en los versos que hemos leído del 43 al 45, podemos coger las siguientes enseñanzas. En primer lugar, que el que tiene fe en Jesucristo lo honra. Y el que tiene fe en Jesucristo le da la bienvenida y le sirve, ¿no? Son 2 aspectos que siempre debemos tomar en cuenta y asesorar en nuestro corazón. Si nosotros creemos en Jesús, debemos honrarlo. Y si nosotros tenemos fe en Jesucristo, pues debemos darle la bienvenida a nuestro corazón y recibirlo para que Él gobierne nuestra vida. Ok. Veamos qué dicen los versículos siguientes en Juan 4, del 46 en adelante. Y dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda
su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien, entonces en este milagro Jesús regresa a Caná de Galilea, ¿no? A un pueblo que nos resulta familiar, puesto que allí, pues, Jesús hizo su primer milagro, el que lo comentamos, ¿no? Cuando convirtió el agua en vino. Y un hombre, un oficial del rey, vino, pues, a pedirle a Jesús a que sanara a su hijo. Los sucesos, pues, en los que se presenta todo este milagro, nos ilustran las características de la fe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la fe? Todo este milagro nos ilustra ello. En primer lugar, la fe tiene un comienzo. La fe también implica perseverancia. La fe es confianza, es obediencia. La fe obra. La fe obtiene respuestas y la fe implica dar testimonio. Y todo eso nos enseña, pues, este milagro. Vamos a conversar cada uno de ellos. La fe tiene un comienzo. Vamos a revisar un poco las peculiaridades del oficial del rey. ¿Quién era este oficial? En primer lugar, este oficial tenía prestigio y tenía poder. Era rico y tenía todas las ventajas que acompaña, pues, esa situación. Tenía recursos económicos, era influyente, pero tenía un problema que ni su poder ni su riqueza podían solucionar. ¿Y cuál era ese problema? Que su hijo se estaba muriendo, ¿verdad? Entonces aquí también debemos rescatar algunas enseñanzas, ¿no? Para nosotros. Siempre las necesidades confrontan al ser humano. Llega el día en que todo hombre necesita ayuda, con recursos, sin recursos, un hombre con influencia, sin influencia, todos necesitamos ayuda. Muchos problemas de la vida están mucho más allá de nuestro control. Nosotros queremos tener el control, pero hay muchos problemas que no podemos controlar. Esto nos enseña este milagro. Este hombre oyó hablar de Jesús y prestó atención a lo que había oído, ¿no? Él no hizo oídos sordos, sino que realmente, pues todo lo que se hablaba, lo que Jesús hizo ese milagro en Canaán, ¿no? Cuando convirtió en agua en vino, entonces él lo atesoró en su corazón, prestó mucha atención. Ahora, él pensaría y diría, si Jesús pudo transformar el agua en vino, obviamente, dijo, él podría sanar a su hijo. Jesús era la única persona sobre la que él había oído hablar que podía ayudarlo en la situación en la que estaba. Era la única persona que podía sanar a su hijo. Entonces él tuvo que tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión que tenía que tomar? Tenía que separarse de su hijo agonizante y viajar casi un día entero para encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque la ciudad de donde se encontraba hasta Jesús estaba más o menos en 35 kilómetros. Entonces, no dejó que su alta posición, pues, lo alejara de Jesús. Entonces, él tomó la decisión de ir. Y la respuesta de Jesús cuando le dice, si no vierais señales y prodigios, no creeríais, ¿no? El problema de este hombre era de que él había oído hablar de Jesús. Había oído hablar de Jesús y fue. Por eso cuando Jesús le pide y Jesús le dice, pero si no vieres señales y prodigios no crees, ¿no? ¿Pero por qué le dijo eso? Es que este hombre no había escuchado hablar de Jesús,
pero todavía él no había tenido una relación personal con él. Por tanto, aún su fe no era fuerte, la fe siempre tiene un inicio. Y Jesús le enseñaría pues nuevas verdades que impactarían su vida. Así pues muchas veces empezamos nosotros, ¿verdad? A veces miramos cómo el Señor transforma vidas y nos impactamos, pero aún no tenemos una relación con Él. ¿Qué podemos captar aquí o qué enseñanzas podemos atesorar en nuestro corazón? Muchos piensan que ver es creer, pero no es así. Creer es ver, ¿no? Es ver. Mucha multitud seguía a Jesús porque habían visto sus milagros y habían creído, pero Jesús no creía en ellos. La fe del oficial del rey era una fe inicial. Y toda fe inicial muchas veces demanda señales. Pero conforme vayamos avanzando, entonces eso va quedando desplazado, ¿no? Cuando nosotros demandamos señales, cuando vamos creciendo y en el cristianismo, señales para creer, ahí es cuando nosotros deshonramos a Dios. Acuérdense de Tomás. Tomás, pues, estuvo caminando con Jesús mucho tiempo, conocía ya de Jesús, había participado de sus enseñanzas, y cuando le dicen ha resucitado, él no quería creer. Y cuando se le apareció Jesús, le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que ven y no, los que no, bienaventurados los que no ven y creen, le dijo. Entonces, hay una fe inicial. También otra característica de la fe es que la fe es perseverancia. El hombre le dijo, desciende y sana a mi hijo. Me pongo a pensar, ¿qué pasaría con este oficial? Este oficial estaba intentando decirle al Señor lo que debería hacer, cómo y cuándo debería hacerlo. Le estaba dando instrucciones. Y a veces eso también sucede con nosotros cuando queremos orar y le pedimos algo al Señor. Nos confundimos los roles, ¿no? Y le queremos decirle pues al Señor lo que debería hacer, cómo y cuándo hacerlo. El hombre le dice, desciende. Y es que la fe firme espera en Dios, escucha a Dios y recibe el mensaje de Dios. Es el que tiene una fe firme. Espera en Dios, escucha a Dios y recibe el mensaje de Dios. Jesús le enseñaría a este hombre que solamente bastaba su palabra. La creencia en su palabra era lo que garantizaría, pues, la atención a su solicitud. El, el poder de Jesús estaba a su disposición si este hombre creía.
La creencia debe preceder, pues, a las señales y a los prodigios. O sea, nuestra fe debe preceder a las señales y a los prodigios. Jesús dijo en plural, si no viereis, o sea, estaba dirigiéndose tanto al hombre como a la multitud, ¿no? El hombre tuvo que insistir, pues, desesperadamente, ¿no? Eh, estaba pasando por un momento difícil, su hijo se estaba muriendo, un desastre, pues, estaba golpeando su vida. Y, y el hombre no permitió, pues, que la respuesta de Jesús lo detuviera. Más bien se mantuvo junto, firme, junto a él. Entonces, ¿qué enseñanzas podemos, pues, captar para cada uno de nosotros? Las señales y los prodigios, ¿no? Como la sanidad del muchacho, no son tan importantes como creer en Jesús. Lo más importante es creer en Jesús. El hombre recibió ayuda, ¿por qué? Porque él persistió, ¿no? Entonces, la fe es perseverancia, pero también la fe es confianza, obediencia y también obra. La actitud del oficial nos muestra cuatro maneras para ejercitar la fe. En primer lugar, escuchando su palabra, ¿no? La orden de
Jesús fue, ve, y también le dio una promesa. Tu hijo vive. Entonces, aquí lo que tenemos que hay que escuchar la palabra de Dios. Segundo lugar, hay que creer en la palabra. No es suficiente escuchar, hay que creer. No se trata de que las personas no puedan creer, ellos deciden no creer, ¿no? La palabra de Dios. La incredulidad